¿Cómo están, hermanos, hermanas? Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Estamos todavía en este tiempo de contingencia en el cual no nos podemos reunir en nuestro auditorio ahí en Camino Extremo, pero sin embargo cada uno de nosotros desde nuestras casas vamos a tener un tiempo en que busquemos la presencia de Dios, en que busquemos aprender más de la palabra del Señor. Y para ello le voy a pedir que por favor ahí donde está, quizá usted solo o sola con su familia, quizá ore y busquemos esa presencia de Dios. Ahí con sus ojos cerrados vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de conocer tu palabra, de estudiarla, de aprenderla, Señor. Hoy te pedimos, Padre, abre nuestro entendimiento y que nuestro corazón sea esa tierra fértil que recibe esa palabra, Señor, y que da fruto al 100 por 1. Hoy te pedimos, háblanos al corazón, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, que tu presencia llene este lugar en el que estamos reunidos, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sentir tu presencia al lado nuestro, Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Nosotros te adoramos y te bendecimos. Tú eres Dios bueno, tú eres nuestro Padre y te bendecimos. Tú eres, Señor, nuestro único Salvador, Señor Jesucristo. Nos salvaste de la muerte y nos diste tu gracia a través de tu sangre que derramaste en la cruz. Hoy te damos gracias, bendito Espíritu Santo de Dios, porque tú nos acompañas, tú nos levantas, tú nos instruyes, tú nos redarguyes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque podemos estar unánimes juntos, orando y buscando tu palabra. Te pedimos, Señor, que si alguno de mis hermanos o hermanas están enfermos, hoy te pedimos, Padre, sánalos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y declaramos sanidad. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, y cualquier ansiedad, cualquier temor, tú lo echas fuera, Dios, porque sabemos que tú eres fiel y que tú eres nuestro Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. Fíjense que algunas personas de la congregación se han comunicado ahí al teléfono que pusimos para este tiempo de contingencia, o también nos han mandado algún mail, y algunos de ellos nos han preguntado que cómo pueden enviar sus diezmos y sus ofrendas. Y entonces, para facilitar eso, en la página de internet de caminoextremo.org, ahí en el menú principal, hasta la parte de arriba, al lado de donde está el botón de la oración de las 5:30, allí vamos a poner un lugar, un botoncito que va a decir ofrendar. Y cuando le pongas ahí a ese botoncito, te va a salir las formas en las que tú lo puedes hacer. Ahorita va a estar habilitada una forma de mandar tus diezmos, tus ofrendas, que es a través de una transferencia bancaria. Y próximamente, en los siguientes días, vamos a estar abriendo una segunda forma, que es a través de depósito en cajeros o en bancos, depósito en efectivo. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer ese diezmo, esa ofrenda, ahí de esa manera lo va a poder hacer. Muy bien. Vamos entonces con esta tercera parte de nuestra tema de armas espirituales. Armas espirituales, tercera parte. Ya vimos esas armas tan impresionantes que Dios nos ha dado. El nombre de Jesús, con el cual podemos nosotros echar fuera demonios. Podemos nosotros en su nombre poner las manos sobre los enfermos y hacer la obra de Dios en el nombre de Jesucristo. También veíamos la semana pasada esa sangre de Cristo que cubre multitud de pecados y que echa fuera toda la acusación y la condenación de nuestras vidas, que nos hace libres, Y esta semana vamos a continuar en ese mismo tema de las armas espirituales, tercera parte. Y el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, Armas espirituales, tercera parte, la palabra de Dios. Y le voy a pedir que abra por favor su Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 16. Efesios, capítulo 6, versículo 16 y 17. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Entonces, nombra dentro de esa armadura que nos está diciendo el Señor que debemos de usar, ponernos toda esa armadura. Esa arma que Dios nos da, esa espada, es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios explicando esa misma analogía como la Biblia, como su palabra, que es esa espada. Dice que es viva y eficaz, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Sí, cuando nosotros leemos cualquier tipo de libro, bueno, pues quizá te puede gustar, quizá te puede motivar, pero la palabra de Dios hace algo que ningún otro libro puede hacer porque está viva, la palabra de Dios está viva. Y entonces puede transformar tu vida, puede tocarte, puede ministrar tu corazón. La palabra de Dios, y es el único libro que hace eso, porque esa es palabra del Señor. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, hermano, hermana, empezó a predicar y se empezaban a juntar algunas personas y después muchos y después eran multitudes, impresionante. Y todos se maravillaban de la forma en la que hablaba el Señor, porque decían, es que ellos, los maestros, los fariseos, hablan de una manera, pero Él habla diferente. Él es un maestro distinto, porque Él habla como quien tiene autoridad. Nuestro Señor Jesucristo entonces hablaba esos sermones, hablaba esas enseñanzas y la gente sentía la presencia de Dios, la gente sentía algo que no sentía con ningún otro predicador, que no sentía con ninguno otro de los maestros fariseos, pero con el Señor Jesucristo esa palabra entraba a sus vidas, los transformaba, los llevaba a confrontarse a su realidad, salían transformados y por eso se iban juntando multitudes a escuchar a nuestro Señor Jesús. Bueno, esa misma palabra que habló nuestro Señor Jesús es cuando nosotros leemos la Biblia. Cuando tú lees la Biblia o cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú vas a la iglesia y se te predica la palabra de Dios, esa palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y toca nuestros corazones de una manera impresionante. Y además es viva, es eficaz. Y sabes, eficaz significa que sacia, suple la necesidad de cada uno de nosotros. La palabra de Dios sacia y suple necesidades. Hay veces que en una misma conferencia donde se predica la palabra de Dios, hay personas que tienen diferentes necesidades y sin embargo Dios le habla a cada uno. Con la misma conferencia, a cada uno le habla distinto conforme a su necesidad. Esa es la palabra de Dios, es impresionante. Es un milagro la palabra de Dios. Es un milagro la palabra de Dios cuando se habla esa palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. Se siente eso mismo que se sentía cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo. Se sentía esa presencia de Dios y por eso las multitudes le seguían. Eso es una característica exclusiva de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, penetra como espada de dos filos y transforma las vidas, transforma los corazones, transforma las intenciones. ¿Sabes? La palabra de Dios transforma las vidas. Cuando nosotros creemos con fe que no es otro libro más, que no es otro libro más, una filosofía más, sino creemos con fe que es la palabra de Dios, entonces te acercas a ella diciendo, Señor, háblame. Señor, transfórmame, Señor, enséñame, muéstrame. Y entonces la Biblia te cambia la vida. La palabra de Dios poderosa, con autoridad, cambia vidas. Y como un arma, hermano, hermana, la palabra de Dios nos sirve para vencer ataques de Satanás. Hay ataques de Satanás que tratan de destruirnos a través muchas veces de tentaciones, queriéndonos llevar hacia el pecado, hacia el mundo, o a través de argumentos, de ideas, de dudas. Y entonces ahí nosotros tenemos la palabra de Dios
para romper, para destruir esas obras del enemigo. Es a través de la palabra de Dios que vencemos esos ataques de Satanás. Y le quiero pedir por favor que abra usted la Biblia en el libro de Mateo en el capítulo 4. Mateo capítulo 4, y vamos a ver ahí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nuestro Señor venció el pecado, la tentación y los ataques de Satanás a través de esa fortaleza que tenía en la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1, y le voy a leer esas descripciones que tiene el Evangelio de Mateo acerca de ese tiempo del Señor en el desierto en el cual fue tentado por Satanás. Dice entonces: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese entonces, viene un ataque, ¿verdad?, en cuanto a su necesidad en ese momento. El Señor Jesucristo, 100% hombre en ese momento, con una necesidad de alimento, y sin embargo viene Satanás a decirle: a ver si es cierto, prueba que tú eres el Hijo de Dios. Sí, prueba que tú eres el Hijo de Dios. Pon en prueba ese poder. Y era algo que era incorrecto, porque era llevarlo a dudar de lo que el Señor Jesucristo había escuchado hace unos momentos. Dice la palabra de Dios, antes de esa tentación fue a ser bautizado nuestro Señor, y se abrió el cielo, y se escuchó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. ¿Sabes una cosa? Dios le estaba diciendo: tú eres mi hijo, y ahora Satanás le está poniendo en duda lo que Dios le dijo. Eso es una de las tentaciones de Satanás, poner en duda lo que Dios dice. Y aquel que cae en la tentación muchas veces se separa de la voluntad de Dios para su vida. Pero el Señor Jesucristo le dijo: Satanás, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese qué importante es entonces el que usted y yo sepamos la palabra, que el que usted y yo escudriñemos la palabra, para que podamos tener esa espada verdaderamente. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que leerla. Nosotros en Camino Extremo tenemos nuestro devocional, y todos los días leemos un capítulo de la Biblia, pero no solamente lo leemos, lo escudriñamos y escribimos en ese devocional lo que Dios nos habló, la promesa que Dios nos dio, cómo la vamos a poner por obra, cómo se va a cumplir esa promesa en nuestras vidas, y luego memorizamos uno de los versículos. Hermano, eso es escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, y entonces usted va a estar listo. Cuando venga ese ataque, ese argumento, esa duda, esa tentación, usted va a tener la palabra de Dios lista. La palabra de Dios lista. Seguimos leyendo, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, ahora no solamente le dijo un argumento de poner en duda lo que Dios te dijo, que eras el Hijo de Dios. Ahora, sino también poner en duda lo que Dios prometió. Otro tipo de argumento en contra de nuestra fe. Y le dice: a ver si es cierto. A ver, aviéntate del pináculo de la parte más alta del templo, y a ver si es cierto que te van a cachar los ángeles. ¿Qué no dice que si te resbalas, ellos te van a sostener? Y el Señor Jesucristo sabía lo que era esa tentación. ¿Sabes? La palabra dice que si tropiezas, los ángeles te sostendrían, pero no si te avientas. Sí, eso le estaba diciendo él prácticamente: suicídate, imagínate. ¿Sabes, hermano, hermana? Era una tentación de poner en duda el poder de Dios, poner en duda las promesas de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo estaba firme en su fe, estaba firme en la palabra de Dios, y entonces pudo contestar con esa espada que es la palabra de Dios, y le dijo: no, Satanás, estás equivocado, Satanás, porque no tentarás
al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios genera una fortaleza espiritual en nosotros para no caer en las trampas del enemigo. Cuando usted tiene esa sabiduría que viene de parte de la palabra de Dios en su corazón, usted está preparado para vencer las tentaciones, para darse cuenta de las trampas mortales. En muchas ocasiones esas trampas mortales son invitaciones al pecado sexual, invitaciones al pecado de los vicios, a la rebelión contra los padres, tantas cosas que Satanás nos viene a querer hacer caer en ellas. Pero sabe, hermano, cuando usted está firme en su fe, y le digo algo, la fe, dice la palabra, viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso la fortaleza de nuestra vida es esa fe que crece cuando estudiamos y escudriñamos la Biblia. El Señor Jesucristo estaba entendido en toda la palabra de Dios, estaba enseñado en toda la palabra y por eso no cayó en ninguna tentación. Y debemos nosotros seguir ese ejemplo para vencer las trampas mortales de Satanás en contra de nuestras vidas. Debemos nosotros tener lista siempre esa espada que es la palabra de Dios. Le termino de leer, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjese, la tercera tentación, tremenda tentación, era poner en duda el plan de Dios para su vida. Él le decía: ok, vienes a salvar a todas estas personas, bueno, hoy están sojuzgadas por mí, decía Satanás, entonces yo te la pongo más fácil, no tienes que morir por ellos, no tienes que ir a la cruz tan dolorosa, no tienes que ir a esos clavos, ¿por qué no mejor nada más me adoras? Y entonces pues ya ahí los tienes, todos esos reinos te daré, ¿sí? Ahí poniendo en duda como el plan de Dios, haciéndose como si fuera Él más bueno que Dios, ¿sí? Y sabes una cosa, Señor Jesucristo estaba firme en el Padre, firme en el amor del Padre, firme en el plan del Padre Celestial, en esa palabra, sabiendo que nuestro Dios es bueno, sabiendo que nuestro Dios y su plan para nuestra vida es perfecto. Señor Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque además ahí le estaba diciendo: adórame. Y entonces ahí fue cuando ya nuestro Señor Jesucristo dijo: hasta aquí se acabó esto, te vas, Satanás, y lo echó fuera, porque escrito está: solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Hermano, hermana, la fortaleza para vencer las tentaciones está en la palabra de Dios. Es esa fe impresionante que Dios nos da a través de su palabra. Y sabe, hermano, hermana, cada uno de nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla significa leerla, por supuesto que sí, pero más allá es entenderla, ¿sí? Es estudiarla, es memorizarla. Por eso, qué importante es hacer nuestro devocional. ¿Sabe una cosa? El devocional nos lleva quizá la parte de la lectura y de llenar el devocional 10 minutos. Y si usted ora, por ejemplo, con la aplicación de la oración Todos Unánimes Juntos, usted en 40 minutos tiene una fortaleza espiritual impresionante. Orando en la presencia de Dios y después lee su palabra, la escudriña, escribe. Es algo hermoso, hermano. Sales fortalecido, sales listo, sales con esa arma espiritual que es su palabra, que es esa espada de doble filo. Y si viniera Satanás, hermano, tú estás firme en la fe para echarlo fuera y para no caer en sus trampas de tentación o en sus trampas de dudas o de argumentos. Entonces, hermano, hermana, ponga usted siempre mucha atención en esa vitamina que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que es ese pan que nos alimenta. Así como tu cuerpo necesita de la comida para mantenerse vivo, tu espíritu necesita también el pan de vida eterna, es la palabra de nuestro Señor. Cuando tú
lees, escudriñas la palabra de Dios, fortaleces tu espíritu, fortaleces tu fe y estás listo para toda buena obra, estás listo para bendecir a tu familia, para hacer la obra del Señor extendiendo su reino y estás firme para echar fuera tentaciones y argumentos en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes? Hay una función muy importante. No solamente es esa arma espiritual para echar fuera las tentaciones, sino también hay una función impresionante, importantísima de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es la instrucción. Es la instrucción. La palabra de Dios es, dice la Biblia, luz para no tropezar. Y lo vamos a leer. Le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en Salmo. El Salmo 119, si me hace favor. Salmo 119 es un salmo muy largo, pero vamos a leer el Salmo 119, versículo 103. Versículo 103 al 105, una parte que nos habla acerca de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 103 al 105. Me voy a esperar para que usted lo tenga. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese, dice la palabra de Dios, primeramente las palabras de nuestro Dios, sus estatutos, deben ser como dulces, como miel a nuestra boca. Así debe ser de dulce la palabra. Usted y yo debemos tener hambre de la palabra de Dios. No debe de ser un pesar, no debe de ser una obligación, debe ser un deleite tu tiempo devocional. Debe ser un deleite ver qué es lo que tiene Dios para ti, qué te va a hablar Dios. Si esa palabra es viva y es eficaz, entonces yo la necesito todos los días. Necesito alimentar mi espíritu con esa palabra de Dios tan impresionante. Debe de ser entonces algo que es un deleite. Dice, dulces son a mi paladar tus palabras. Versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Fíjese, hermano, hermana, qué impresionante. Viene inteligencia y sabiduría por parte de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma, dice el Salmo 119. ¿Sí? Y dice, hace sabio al sencillo. Fíjese, si no tenemos nosotros sabiduría, nosotros la podemos adquirir a través de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Vaya a sus clases. Sí, cuando usted está ahí, sus clases de preencuentro, de posencuentro, pronto se van a reabrir. Pronto va a pasar esta contingencia. Vaya a sus clases, hermano. Es una hora, el sábado o el domingo, el día que usted se congregue. Vaya a esas clases, ya sea que esté en encuentro, preencuentro, posencuentro, o que esté en fundamentos bíblicos, o que usted esté en instituto bíblico. Todo es lo mismo, es instrucción de la palabra de Dios. Instrucción de la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Vaya, hay una clase de familia. ¿Cómo le voy a hacer para prosperar? Te lo van a enseñar, hermano, hermana, en esas clases de posencuentro. ¿Cómo le hago para tener un matrimonio unido? ¿Cómo le hago para conocer más de Dios? ¿Cómo le hago para servir al Señor? Fundamentos de la palabra de Dios. Vaya a esas clases con hambre, vaya a esas clases con sed de Dios y usted va a ser saciado en el nombre de Jesús, porque solamente se enseña la palabra de Dios. Es una forma, es una metodología para ir estudiando la palabra de Dios de tal manera que usted la pueda aplicar en sus vidas y vea frutos, Dice la palabra, entonces hace sabio al sencillo. Aquí leíamos, he adquirido inteligencia para aborrecer todo camino de mentira. Es a través de la palabra de Dios que estamos firmes para no irnos tras cualquier viento de doctrina. Hay hermanos cristianos que un día andan haciendo unas cosas y otro día otras, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos firmes
firmes en la enseñanza de la palabra de Dios, inamovibles de la palabra del Señor, solamente estudiando la Biblia completa, buscando esas enseñanzas que vienen en la palabra de Dios, y entonces permanecemos firmes y aborrecemos caminos de mentira. Por último dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe, hermano, hermana? Esa lámpara significa ir pudiendo ver por dónde vamos, para no caer en un agujero, para no tropezarnos con algo, para que nuestra vida sea una vida en éxito y no en tropiezo. Imagínese, yo creo que usted en alguna ocasión ha ido en un cuarto oscuro, ¿sí? Un cuarto oscuro, y empieza usted a caminar y como no ve nada, con todo se está tropezando. Sí, pero ¿qué pasa cuando, pum, usted prende la luz? Ya veo los objetos en los que me puedo tropezar y los voy esquivando y llego hasta donde tomo lo que quiero tomar, que es muchísimo más sencillo con luz. Bueno, esa luz para nuestro caminar en esta vida es la palabra de Dios, para no estar tropezando, para no estar en tinieblas, para no estar a oscuras, para no estar a prueba y error. Hay cosas, hermano, hermana, en las que en esta vida no nos podemos equivocar. No te puedes equivocar en la educación de tus hijos. No podemos decir, ya los eché a perder, ya no pasa nada. Claro que no. Necesitamos un camino certero que nos lleve a una vida de victoria, y el único que es perfecto es la palabra de Dios. Es una lumbrera, es una lámpara a nuestros pies para no tropezar. La instrucción de nuestro Dios es perfecta. Sí, es perfecta. Usted me puede decir, bueno, la palabra de Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas, desde lo espiritual para conocer a Dios, hasta lo familiar, lo profesional. Hermano, te enseña hasta cómo ser un buen amigo la palabra de Dios. Hasta cómo ser un buen amigo, hasta en tus relaciones interpersonales te dice la palabra de Dios que debes servir a los demás, que quites el egoísmo. Es impresionante, es impresionante. Hay una vida de éxito, una vida de prosperidad y de bendición hermosa, tremenda para aquel que hace conforme a la palabra de Dios. A Josué le decía el Señor, esfuérzate, sé valiente, permanece en la palabra, en la ley, y todo lo que hagas va a prosperar. ¿Sabe, hermano, hermana? Eso es la verdad. Lea la palabra como esa lámpara que le va a decir cómo hacer para tener éxito y no tropezar en esta vida y también en su vida espiritual. En el nombre de Jesús harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si sigues la perfecta voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces, es un arma, es una espada que primeramente nos transforma y penetra hasta partir nuestra alma. Esas palabras del Señor Jesucristo llegan y impactan nuestras vidas como ninguna otra palabra. Lo segundo es una espada para vencer las tentaciones y vencer los argumentos de Satanás. Y también es esa lámpara para no tropezar y para tener esas vidas victoriosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo le quiero pedir hoy algo, hermano, hermana, ahí donde usted está, que le demos importancia a la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que usted hoy renueve su compromiso con Dios de leer y de estudiar la Biblia. Leer su Biblia todos los días en su devocional y estudiar la Biblia cuando regresemos a la congregación, inscribiéndose una vez más a ese instituto bíblico o a esas clases de escuela de líderes de fundamentos bíblicos. Que usted diga, yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser como mi Señor Jesucristo, que estaba listo con una palabra para poder apagar y destruir todos dardos de fuego del maligno. Yo quiero estar listo para saber qué tengo que hacer. Yo quiero que esa palabra que hace sabio al sencillo me dé inteligencia para que no caiga yo en el camino del engaño y de la mentira. Hermano, hermana, vamos a hacer el día de hoy ese compromiso y empiece de una vez. Sí, no tenemos que esperar hasta que se levante la contingencia. Empiece hoy mismo y saque su devocional. Quizá no lo ha hecho, saque ahí su devocional. Saque su devocional hoy y empiece ahí donde se quedó, ahí empiece. Sí, empiece ahí donde se quedó, retómelo, empiece a leer la Biblia, que sea un deleite, no una obligación,
que sea un momento hermoso. Antes de empezar a leer, ore a Dios y dígale: Señor, háblame a través de tu palabra, háblame, Señor. Y va a ver usted que Dios le va a dar sabiduría, va a fortalecer su fe, le va a dar palabra, le va a dar esperanza. Va a usted estar preparado para echar fuera los dardos de fuego de Satanás. Va usted a tener inteligencia y sabiduría para no tropezar, esa lámpara a sus pies. Yo le invito ahí donde usted está, hermano, hermana, a que usted pueda fortalecer ahí, renovar ahí ese compromiso que tiene de estudiar la palabra de Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado. Nos hablaste con tu ejemplo, Señor Jesús, porque con la palabra echaste fuera las tentaciones y los argumentos de Satanás. Nos das ejemplo, Señor, porque a través de tu palabra tenemos instrucción precisa, Señor. Instrucción para no tropezar en todas las áreas de nuestras vidas, llevar nuestra vida y nuestra familia, aún nuestra relación contigo, Señor, a una vida de victoria, Padre, y te damos gracias. También sabemos, Señor, esa palabra de Dios es esa espada, es como cuando tú hablabas, Señor, y se sentía esa presencia de Dios, porque tú no hablabas como los demás maestros, escribas, fariseos, tú hablabas con autoridad, y así sigues hablando. Cuando leemos tu palabra se siente la presencia de Dios, se siente algo en nuestros corazones, Señor, que ninguna otra voz. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes palabras de autoridad. Y hoy, Señor, queremos nosotros, Señor, volver a esos principios de buscarte a través de la lectura de la palabra, Señor. De renovar ese compromiso de leer la Biblia y de hacer nuestro devocional todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Y quizá alguna ha fallado en este tiempo. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, que de la misma manera que tenemos hambre para sostener nuestro cuerpo y le damos alimento, así también que tengamos hambre espiritual, Señor, y no dejar que se muera nuestro espíritu, Señor, por falta de ese pan de vida eterna, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que pongas en nosotros una vez más el querer y el hacer, Señor, este compromiso que es mantenernos cerca de ti a través de la lectura de la palabra y también del estudio, Señor, porque queremos, Padre, regresar a nuestras clases. Pronto, Señor, será quitada esta contingencia y regresaremos a nuestras vidas cotidianas. Y, Padre, vamos a buscarte con más hambre que nunca, Señor. Con más hambre que nunca, Señor. Voy a buscar tu palabra. Voy a buscar el estudio, Señor, de tu palabra a través de mis clases en la iglesia, Señor, y a través también de mi devocional diario. Padre, yo hoy renuevo mi compromiso contigo de buscarte a través de leer mi palabra todos los días. Yo hago ese compromiso una vez más contigo, Señor. Si en el pasado lo he estado fallando, yo te pido perdóname, Dios, pero ahora me levanto con hambre de ti, a escudriñar tu palabra, a entenderla, a memorizarla, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra nos ayude, Señor, a fortalecernos en la fe, para echar fuera los argumentos y las tentaciones. Que tu palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies para no tropezar, sabiduría para el sencillo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, hermanas, esta semana que viene seguimos en esta etapa de contingencia, así que su célula va a estar ahí el lunes a las 7 de la noche, la puede oír cualquier día de la semana, cualquier hora. La próxima semana de la misma manera vamos a tener esta reunión, vamos a ver la cuarta parte de estas armas espirituales. Y no solamente eso, le quiero decir algo, vamos a tener una pequeña sorpresa. Para la próxima semana, en fin de semana, vamos a tener no solamente una charla para todos nosotros, para la iglesia, sino también vamos a tener una pequeña charla para los niños. ¿De acuerdo? Vamos a tener una pequeña charla para que usted ponga a sus hijos ahí en el televisor, en la computadora, en el teléfono, y puedan recibir ellos también una instrucción de parte de Dios. Así que en la página de internet, la próxima semana, cuando usted vea que ya se ponen las reuniones, la charla de la reunión general, bueno, también va a haber ahí un pequeño botoncito que va a decir que va a haber una charla
para sus hijos, para los niños. ¿De acuerdo? Niños menores de 12 años, ahí vamos a tener una pequeña charla para que ellos también estén cerca de la iglesia, para que ellos también estén cerca del Señor en este tiempo. ¿De acuerdo? Le damos muchas gracias a Dios y le recuerdo a todos ustedes, si alguno de ustedes ha estado llamando a preguntar cómo puede mandar su aportación, sus ofrendas, sus diezmos, ahí en la página de internet va a haber un nuevo botoncito que va a decir ofrendar y ahí le van a dar instrucción. Le damos gracias a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios por su servicio, hermanos, hermanas, todos los que son líderes de célula, todos los que son maestros de la escuela de niños, de la escuela de líderes, todos los que sirven como edecanes, todos los que sirven en consolidación, todos los hermanos y hermanas de alabanza, de danza, todos los hermanos de banderas, todos los que servimos en la iglesia, pastores, en todas las diferentes áreas, hermanos, hermanas, en las oficinas, en la administración. Si se me olvida alguno, discúlpeme usted, pero para Dios todos ustedes son muy importantes. Que Dios le bendiga. Y sabe una cosa, busque al Señor con todo su ser en este tiempo y pronto estaremos otra vez reunidos. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén y amén.